Buenas noches, distinguido auditorio, que espero sea multidisciplinario y que todos ustedes que me van a escuchar comprenda que este tema se está tratando a propósito de que el día 6 de noviembre se celebra a nivel mundial el Día de la Lucha contra el Paludismo. Y qué bueno que ustedes han tenido esta gran idea de celebrar esta conferencia, debido a que hay muchas cosas en la vida que por sabidas se callan y por callarlas se olvidan. Y esta es una de ellas, la malaria o paludismo. Es una enfermedad que en República Dominicana todos los médicos deben conocer su clínica, su comportamiento, sus manifestaciones, todo lo que conlleva que el médico pueda hacer un diagnóstico temprano para poder aplicar un tratamiento inmediato. De manera que tenemos que tener bien claro que la malaria o paludismo entra dentro de la rama de los parásitos que se producen, que se desarrollan en la sangre. De ahí su nombre, de protozoarios hemáticos o de hematozoarios, que es lo mismo. Es necesario que siempre tengamos un poco de la historia para emular ese legado que nos dejaron, que nos antecedieron en el conocimiento de esta enfermedad, y que su legado ha servido para que ya muchos países pueda decirse que son territorio libre de malaria. Eso no quiere decir que no pueda en algún momento la malaria representar una enfermedad emergente en esos países que ya la han eliminado, porque los viajes internacionales, por motivos de turismo, por motivos comerciales, pues en poco tiempo una persona con el parásito en su sangre puede viajar y establecer, desarrollarse una epidemia, un brote epidémico en el lugar donde llegue, porque el mosquito siempre va a estar presente. En este caso, el mosquito anófero. Va a variar, obviamente, ese mosquito de un país a otro, porque en República Dominicana el responsable de la transmisión de la malaria es el Anopheles albimanus. En otros países puede estar el Pseudopuntipeni, el Betitipeni y otras especies que sabemos que se reproducen más en unos lugares que en otros, de acuerdo a su condición de trópico o de colocado en el trópico a nivel mundial. En el Nuevo Mundo, en la época precolombina, no había seguridad de la existencia de la malaria, pero ya sabemos que la existencia de la misma se da desde que Luis Alfonso Laverán descubre este parásito en 1880, y luego Ronald Ross se enfocó en demostrar que era una enfermedad que no se transmitía de persona a persona directamente, que necesitaba que existiera un vector para que ésta fuera entonces llamada arbovirosis. Recuerden que una arbovirosis no es más que un virus que es transmitido por un artrópodo. De ahí que quedamos conociendo que en América se hizo el primer tratamiento específico de esta enfermedad con la sustancia natural llamada quina, que se obtiene del árbol del género de la chinchona. Con mucha endemicidad este árbol, como dicen los agrónomos, en toda América Latina. Por lo tanto, esta es una enfermedad que no podemos dejar de observar, que hace más de 4.000 años se reconoce y es considerada como una verdadera plaga para la humanidad. Por eso ya en República Dominicana llevamos unos 4 años con un control, lo que ha dado a que la Organización Mundial de la Salud
declare República Dominicana como campeón en el control de la malaria. No hemos erradicado la malaria, pero sí la hemos llevado a cifras donde prácticamente su comportamiento como un problema de salud pública puede decirse que ha bajado. De ahí que una vez hayamos controlado y llevado a niveles de eliminación, podemos estar en los albores de decir que República Dominicana en pocos años podrá decir o declararse como territorio libre de malaria o paludismo, como ha ocurrido con otras poblaciones o países. Recuerden que existen 5 especies, pero de ellas la más importante, el Plasmodium falciparum y el vivas, que son los que diezman con más rapidez la vida de la persona. De manera que vamos a estar enfocados en hablar del Plasmodium falciparum y del Plasmodium vivas. Cuando hablamos del Plasmodium falciparum es porque es la forma más peligrosa de los hematozoarios que producen la enfermedad llamada malaria o paludismo, con índices más altos de complicaciones, o sea, de morbilidad complicada y de mortalidad. Es el responsable, el Plasmodium falciparum, de más del 80% de las malarias, de todas las infecciones por malaria a nivel mundial. Y el responsable del 90% de la mortalidad y letalidad por esta enfermedad, sobre todo en países como el África, donde sabemos que la población infantil representa la primera causa de muerte. Y en adultos, en la mayoría de los países tropicales de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe. Ponderando que la única isla que queda con transmisión activa de paludismo es la isla Hispaniola, que la compartimos República Dominicana y Haití. Ahí ustedes pueden ver en esta imagen los diferentes estadios del Plasmodium falciparum, pero lo vamos a ver con más detalle en un momento con lo que es el ciclo de vida que nos regala, vamos a decir, los CDC, que son los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Atlanta, que siempre han estado aportando innovaciones y descubrimientos sobre este Plasmodium y el Plasmodium vivas. Seguimos. Se atribuyó a los jesuitas la observación en el siglo XVII, el que se pusiera en conocimiento la existencia de esta enfermedad. Y en 1820, la quinina hizo que fuera aislado por los franceses el Plasmodium y se conoció a través de los franceses Pelletier y Caventur su efectividad para el tratamiento de esta enfermedad. En 1716 se encontraron pigmentos en las vísceras y este descubrimiento, pigmentos de la malaria, fue descubierto por Lance. En 1880, el médico francés, ya lo dijimos adelante, y tenemos que repetirlo mucho para que no se olvide, Luis Alfonso Laveran fue el que descubrió por primera vez que existía una invasión de estos parásitos en los glóbulos rojos. Y en el 1891, Romanowski aportó la tinción más específica para que se observara con mayor nitidez y precisión y especificidad que el parásito se encontraba en la sangre, sobre todo dentro de los glóbulos rojos. Esto va a variar, las manifestaciones clínicas van a variar de acuerdo a la especie que esté circulando en un momento, a la especie de parásito que esté circulando en un momento determinado y en un país
de manera específica. Por lo que, vuelvo y les recuerdo, que existen 5 especies que van desde el Plasmodium falciparum, el famoso Plasmodium vivax, el oval, el malariae y por último el Knowlesi. Pero el Knowlesi se ha descubierto hace aproximadamente unos 10 años de que participa también en la transmisión en humanos, porque anteriormente el Knowlesi solo se encontraba en monos primates, pero ya se ha descubierto que también el humano, sobre todo los que hacen este deporte de safari, de estar metido en bosques y en zonas selváticas, corren mayor riesgo porque el Knowlesi no circula con frecuencia en poblaciones humanas y sobre todo en áreas rurales. Las manifestaciones físicas son comunes para la mayoría de estos plasmodios y realmente el síntoma que principalmente llama la atención es la fiebre. Los periodos febriles son seguidos de periodos de escalofrío, el cual aumenta de manera progresiva y en intensidad hasta llegar a producir un temblor incontrolable por las manifestaciones que produce este periodo febril. Y una vez pasa el periodo de escalofrío, viene un periodo de diaforesis profusa, o sea, un periodo de sudoración profusa, que el paciente puede en un momento determinado hasta llenar la sábana, mojar totalmente las ropas de la cama. Cuando la temperatura cae, que se produce esta diaforesis y el paciente se muestra somnoliento, con sed, y puede sentirse como agotado, exhausto, porque la verdad es bastante aparatosa. Y yo le hablo con propiedad porque a los 7 años fui una paciente, una persona que presentó malaria. De ahí que puedo hablarle de lo que sentí y hasta mi parte de tinte histérico lo padecí. Aquí está el ciclo de vida, el cual tiene un estadio infectante y el estadio donde nos apoyamos para hacer mejor el diagnóstico. De manera que es una de las pocas parasitosis donde el hombre participa como huésped intermediario, porque en este caso el huésped definitivo es el mosquito. De ahí que si el mosquito, comenzando por el ciclo del estadio del mosquito, si el mosquito no encontrara un huésped infectado, pues no tendría la participación como un huésped definitivo en la transmisión de esta enfermedad. Y ahí podemos observar que un mosquito que ha chupado la sangre o picado un individuo infectado va a alimentarse con un individuo sano y para infectar el individuo sano necesita hacer como una especie durante su momento de picadura, una especie de enjuague bucal donde le va a estar inyectando, inoculando los esporozoitos al individuo. Hasta que el mosquito no encuentra un vaso sanguíneo, está insistiendo en picar porque recuerden que el mosquito es la hembra del anófele que necesita de ingerir sangre para poder perpetuar su especie. De manera que es la forma como el mosquito puede inyectar los esporozoitos, los cuales viajan inmediatamente a las células hepáticas, como están viendo. Síganme con el cursor. Sí, con el cursor, de que esa es la etapa donde los esporozoitos invaden los hepatocitos. Ese estadio en el hígado
se va multiplicando en las células hepáticas, por eso se llama ciclo exoeritrocítico, porque es dentro de los hepatocitos o células hepáticas que se produce este ciclo, perdón. De ahí se forma en esquizonte, o sea, paquetes donde están contenidos los esporozoitos ya conformados en células más grandes llamadas esquizonte. Cuando se produce el estallido, la ruptura o la eclosión de ese hepatocito, de ese esquizonte, sale del hepatocito y va a invadir entonces los glóbulos rojos. Y ahí a ese ciclo se le llama eritrocítico porque ya estamos dentro de la circulación y dentro del glóbulo rojo. Ese proceso se da de que entra a la sangre del humano convertido, donde se convierte en trofosocitos inmaduros, que es la etapa que ustedes observaron cuando rotaron en la etapa por el secovés, antes llamado perdón, ahora se me fue, porque ahora ya me acostumbré al nombre nuevo de secovés. Antes era enfermedades tropicales. Centro Nacional de Control. Se me fue. Entonces, se me pasó. Ustedes se recuerdan que rotamos por ahí. El estadio que se da, entonces, esos trofozoitos inmaduros en su etapa de anillo van a convertirse en trofozoitos maduros, pero primero continúan en su etapa de esquizonte, el esquizonte roto, invaden el glóbulo rojo y ahí de nuevo van a presentar varias formas que son las que vamos a ver que el mosquito va a chupar de la sangre del individuo infectado llamados gametocitos. Estos gametocitos se van a desarrollar y a diferenciarse en dos tipos de gametocitos, el gametocito macho y el gametocito hembra, donde el mosquito, cuando succiona la sangre, lo va a extraer de la sangre del individuo para continuar su evolución, este plasmodio dentro del mosquito, y dentro del estómago del mosquito se van a fusionar tanto el microgameto, que es el gameto macho, y el macrogameto, que es el gameto hembra, para luego conformar el microgameto con flagelos externos. Esos flagelos externos, en la medida que ese macrogametocito se va madurando pegado del estómago del mosquito al macrogameto, penetrando así, convirtiéndose en el estómago del mosquito en ooquiste u ooquineto. A esto se le llama el ciclo esporogónico o el ciclo sexual del ciclo biológico del Plasmodium. El ciclo asexuado o asexual se produce, es el que ya vimos que se produce dentro del ser humano o del individuo. Después esos ooquistes se convierten en oocitos y esos oocitos van a romperse liberando los esporozoitos, que son los que viajan directamente a las glándulas salivales del mosquito, y como comencé diciéndole, que cuando el mosquito pica al hombre hace un enjuague bucal. Cuando el mosquito inyecta su proboscis, que es la boca o el estilete que tiene el mosquito, para inyectar los esporozoitos en la sangre del individuo, en ese enjuague inyecta saliva, y en la saliva está la hemozoína, que es una sustancia de las glándulas salivares del mosquito que producen anestesia. Por eso muchas veces no nos damos cuenta cuando somos picados por el mosquito.
En estos ciclos que estuvimos viendo, volvemos a verlo en esta lámina, cómo se da, pero un poco más reducido. Y realmente ese ciclo esporogónico, como yo les expliqué, es donde la mosquita hembra anófele o el mosquito hembra anófele presenta su reproducción sexual. Su duración es de 7 a 14 días, o sea, el tiempo que dura en esa transformación, ese ciclo esporogónico, es a lo que le llamamos periodo de incubación. Y ese periodo de incubación, durante lo que es el periodo esquizogónico, se va a estar desarrollando en el hombre después que penetra el esporozoito para desarrollar su forma asexual dentro del ser humano y permanecen 30 minutos, o sea, después que el mosquito pica al hombre, en 30 minutos comienza el periodo exoeritrocítico dentro de los hepatocitos. Por lo tanto, volvemos y rectificamos y que no se les olvide que en este ciclo de vida el mosquito es el huésped definitivo y el hombre es el huésped intermediario. Entonces se dan 4 procesos para llegar a que ya el parásito esté presentando dentro del ciclo esporogónico todo lo que conlleva a que se reproduzca primero en el mosquito y luego en el ser humano. En la infección, al picar a la persona que está infectado ya, como les dije, porque si no existiera un huésped infectado, el mosquito no encontraría qué parásito extraer de la sangre. Entonces, al picar a una persona que tenga parásito, sexualmente se diferencian en machos y hembras, como les dije, microgametocitos las hembras y los macrogametocitos, perdón, los machos son los microgametocitos y las hembras son los macrogametocitos, para que después se produzca la flagelación. Ustedes vieron en el ciclo biológico cómo primero estaban con unos flagelos y esos flagelos se pierden en la medida que el parásito va desarrollándose dentro del mosquito. Por eso se le llama periodo de flagelación. Ahí los microgametocitos entran al estómago del mosquito, como les expresé, y comienza esa flagelación para que se produzca la división de la cromatina y dé origen a los microgametos que se liberan para fecundar a los macrogametos o células femeninas del plasmodio. Ya en la etapa de maduración, los macrogametocitos maduran a macrogametos como macrogametos y forman de ahí de 1 a 2 cuerpos polares y se mueven a la superficie del parásito para recibir el microgameto que lo fecunde. Ahí aparecen, esa no es la forma del microgameto, ustedes lo saben, esos son los espermatozoides del microgameto que van a fecundar al macrogameto, que es la forma del parásito hembra. Luego de la fecundación se crea el huevo o cigote, que es lo que ya va a dar a la luz, o sea, se va a convertir en el ovocito u oquineto, que es todo ese proceso se da en la pared del estómago y se coloca del estómago del mosquito y se coloca entre en las capas epiteliales y musculares del estómago del mosquito. En este mismo ciclo esporogónico, entonces, crece la forma, como ya le expliqué en el ciclo biológico, lo estoy repitiendo con más detalle para que entiendan más ese ciclo biológico que es importantísimo. Se forma el ooquiste, que generalmente, que después le llamamos oquineto, tiene un tamaño de 50 micras aproximadamente, en el cual va entonces a producirse la división del núcleo del citoplasma para construir los esporozoitos. Recuerden que no se les olvide nada más, que la fase infectante
del mosquito al hombre son los esporozoitos. De ahí la importancia que vamos a ver ahorita en la parte epidemiológica, de que si contrarrestamos al mosquito, o sea, si eliminamos los mosquitos en ese periodo, pues jamás va a alcanzar a ser humano. De todas formas, como el ciclo biológico sigue, el ooquiste o ooquineto estalla y es cuando se liberan los esporozoitos que van rápidamente por el cuerpo del mosquito y se instalan en las glándulas salivales, que es el lugar de su preferencia, donde permanecen hasta que el mosquito encuentra un ser humano y lo inocula en el primer vaso sanguíneo que encuentra. Entonces pasamos a ver el ciclo, del ciclo esporogónico pasamos al ciclo esquizogónico, recordándole que esta es la etapa preeritocítica, donde esos esporozoitos van a penetrar a las células hepáticas o hepatocitos, y dentro de cada hepatocito se forma un esquizonte tisular primario. Ese esquizonte tisular primario que está cargado de células, formadas por los esporozoitos. En un momento esa célula hepática se agranda, de ahí que sabemos que esta es una enfermedad y lo vamos a ver en las manifestaciones clínicas, produce agrandamiento del hígado, o sea, se produce una hiperplasia, vamos a decirle así, del hígado, donde esto puede durar de 6 a 12 días. Dentro de la célula hepática o hepatocito, entonces el hepatocito, perdón, debido a la cantidad de merozoitos que se están produciendo dentro de la célula hepática, se produce la ruptura o eclosión, liberándose así los merozoitos, lo cual, imagínense ustedes, en el Plasmodium falciparum son más de 30.000. Entonces imagínense la invasión que va a llegar a la próxima etapa a la cual vamos a pasar, donde ya le estamos llamando fase eritrocítica, por la invasión que producen los merozoitos en las células sanguíneas o glóbulos rojos, llamados, como ustedes bien lo saben, eritrocitos. Y ahí toman la forma anillada, conocida como forma trofozoítica o trofozoito, de configuración irregular. O sea, más bien no son tan redondos como pasa con algunas formas en la fase de desarrollo de los parásitos. De ahí estos trofozoitos utilizan la hemoglobina para nutrirse, dejando como residuo el pigmento malárico o hemozoína. La hemozoína, recuerden que es la que va a producir que las personas presenten el tinte ictérico, porque hay una degradación del pigmento malárico o hemozoína, donde vamos a estar observando que órganos como las escleras de los ojos, los tegumentos de la palma de la mano, los carrillos de la cavidad oral, las plantas de los pies se van a tornar de un color amarillo. En la división, al dividir su cromatina, el esquizonte que madura se forma como en roseta, como si fueran muchos pétalos de una rosa, y liberan los merozoitos cada 48 horas, porque ese ciclo sigue. Y recuerden que queda una implicación afectando la producción de bilirrubina. Los gametos aparecen en la sangre circulante de los gametocitos. Aparecen en la sangre circulante de 1 a 3 semanas luego de la parasitema asexuada, porque el ciclo asexual, vuelvo y le repito, se produce en el ser humano. De ahí entonces comienzan las alteraciones
donde comienza el periodo de la patogenia, o patogénesis, donde ya podemos estar hablando de que el paciente está mostrando manifestaciones. La primera manifestación que llama la atención es la fiebre, que es el primer síntoma porque se produce por la lisis eritrocítica, o sea, por la ruptura del glóbulo rojo. Y ojo con eso, porque es algo muy importante para tomar acción rápidamente cuando el paciente refiere haber sentido fiebre. Y esto se produce porque los vasos sanguíneos pierden la elasticidad y se produce una citoadherencia a merced de los eritrocitos que se pegan al endotelio de los vasos sanguíneos y obstruyen los principales capilares, especialmente cuando se forman los esquizontes. Esto explica por qué casi nunca circulan esquizontes de Plasmodium falciparum. Pero si se encuentra un esquizonte, esa es una forma temprana de determinar si ese paciente puede llegar a presentar malaria grave. Ojo con esto. El aumento de la fragilidad hace que la vida de los eritrocitos obviamente sea menor, y eso es lo que produce la hemólisis, que lleva a una anemia progresiva. Porque si se están rompiendo los glóbulos rojos, pues no hay forma de que se mantengan los niveles sanguíneos de manera normal. Comienzan a bajar y a producir anemia. De manera que también esto va a producir el que transporte de oxígeno que hacen los glóbulos rojos en todo el organismo se vea comprometido y se produzca un estado de anoxia. Y muchas veces comienza entonces la dificultad respiratoria, falta de aire. La liberación de las toxinas que se produce en la ruptura de los eritrocitos, entonces van a producir problemas en el sistema inmune. De ahí que estas toxinas que se liberan y esos antígenos, el antígeno saben bien ustedes que es el microorganismo, en este caso el plasmodio, van a producir complicaciones en el sistema inmune. Continuando con la patogenia, las alteraciones posteriores al daño eritrocítico, como son la hemólisis y el bloqueo capilar, la vasodilatación y aumento de la permeabilidad capilar, todo esto conllevan a defectos de coagulación. En la hemólisis, la causa principal es la causa principal de la anemia, que a su vez produce la náusea, como ya les informé. El parásito divide la hemoglobina en hemo y se transforma en hemozoína, o pigmento malárico depositado en el citoplasma del parásito, y la globina, que es utilizada. La hemoglobina libera aumentos de la bilirrubina, por eso se produce una hiperbilirrubinemia, que es de las pocos parasitosis donde se encuentra ese aumento en la bilirrubina, y se produce una globulinuria. Y el bloqueo capilar, como complicación y daño en eritrocítico, contribuye a esa anoxia y al daño tisular. La vasodilatación y el aumento de la permeabilidad capilar conduce obviamente a un bajo de la presión arterial, produciendo hipotensión y salida del eritrocito, principalmente a la masa cerebral. Y ahí estamos hablando de una malaria grave o de una malaria cerebral, donde van a haber defectos de coagulación y el paciente, lógico, entra en coma grave. Y no es que no se pueda sacar de ese coma si se diagnostica tempranamente. Generalmente quien hace ese diagnóstico o le llama la atención es el bioanalista cuando hace la flebotomía para hacer el análisis de sangre. El diagnóstico diferencial, dice diferencial por error al escribirlo, al digitarlo, con otras enfermedades febriles,
es importante que se haga un diagnóstico diferencial con la fiebre amarilla, obviamente, en países donde la fiebre amarilla está siendo endémica. Y sabemos que la transmisión de la fiebre amarilla no se produce por un anófeles, sino por un Aedes aegypti. De manera que también se hace por las características clínicas con la fiebre de la tifoidea y paratifoidea, con un absceso hepático, con hepatitis, con fiebre recurrente producida por otros microorganismos, con pielonefritis, la brucelosis, tuberculosis, con el dengue, con la leishmania visceral y procesos hepáticos, sépticos, perdón. Siempre tenemos que tener pendiente que antes de hacer el diagnóstico de malaria tenemos que pensar en otras patologías que pueden estar presentes. Se recomienda que en el periodo febril, cuando está ocurriendo el ciclo eritrocítico, como les dije ahorita, si tempranamente pensamos en que se trata de una malaria, que es una enfermedad, como están viendo el diagrama febril ahí en la imagen que se está viendo a la izquierda, es el único que da picos bien definidos cuando se produce la ruptura del eritrocito. Según en el Plasmodium falciparum, el tiempo oportuno es después del paroxismo febril de tomar la muestra cada 6 a 8 horas durante 3 días, para dejar bien claro que se trata de una malaria por Plasmodium falciparum. En el extendido o en la gota gruesa se pueden observar claramente las formas sanguíneas que estuvimos viendo. La detección del ADN y del ARN del parásito, o sea, del antígeno, es muy importante. Las reacciones inmunológicas mediante el método de ELISA, donde vamos a encontrar pues, cuáles anticuerpos están elevados, la faz ELISA y la hemaglutinación indirecta. Los órganos diana u órganos blancos que tenemos que tomar en cuenta, porque esos mismos son las que van a producir las diferentes manifestaciones clínicas, porque cuando encontramos una hepatomegalia, pues bueno, aquí la cosa está produciendo un daño directo al hígado. El vaso también aparece moderadamente aumentado en el paludismo agudo. Es de consistencia blanda, pero podemos encontrar también esplenomegalia, que es el aumento, ustedes lo saben bien, del parénquima del vaso. Podemos observar también que se pone más oscuro. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, el color oscuro lo vamos a ver en los cambios de alteración de la sangre, porque los eritrocitos parasitados se ponen pesados y se adhieren a la pared causando zonas de infarto, o sea, de equimosis, de manera, y también de infarto vascular y de infarto tanto en el hígado como en el cerebro. La hemorragia, la fibrosis infectada de células mononucleadas también se van a encontrar en el vaso. En el hígado se va a producir un daño progresivo, que como vimos que hay estallido de los hepatocitos, que puede llegar a insuficiencia hepática, especialmente en las infecciones producidas por P. falciparum, que es el que produce la malaria en República Dominicana. Cuando aparece un caso producido por vivas, es un caso generalmente importado, porque el que aquí está produciendo la malaria de manera endémica es el falciparum, que lo transmite el Anopheles albimanus. Entonces, en el hígado nosotros vamos a ver en el paciente una ictericia marcada, vamos a ver hemorragia, hipoalbuminemia, y el hígado, como ya les dije, con un agrandamiento fuera de lo normal, congestivo, pigmentado y acompañado de necrosis focal. Cuando entonces decimos pigmentado, obviamente eso se encuentra en las autopsias o en la necropsia. Y hay muchas necrosis focales, o sea, muerte de células hepáticas de manera discreta en el hígado. El cerebro es de los que más nos preocupa, porque es cuando ya la malaria está en un estado avanzado, en una etapa crónica de la enfermedad, causando encefalopatía aguda difusa o malaria cerebral,
y produce microtrombosis capilar, isquemia, hemorragia petequiales, edema, etcétera. Son hallazgos que se han visto en necrosia. Y en etapa tardía presenta gliosis o granuloma malárico, o sea, que produce una especie como si fuera pequeños tumores en el cerebro, y realmente no es que no se pueda sacar un paciente de ese estadio tardío y grave. Depende de cómo el médico diagnostique esa etapa grave en un momento donde todavía puede salvársele la vida al paciente. Pero esos cuadros son bastante dramáticos. Cuando ya estamos hablando de una migración errática, porque realmente si se trata de un hematozoario, este debería quedarse en la sangre, pero la sangre circula en todos los órganos. De ahí el alto riesgo o complicación que conlleva cuando se ve que el plasmodio invade el sistema renal, y ahí vamos a estar viendo glomerulonefritis, una congestión en el parénquima renal, aumento del tamaño de los riñones y una pigmentación oscura. Eso también son hallazgos que se observan. Ya bien con la tomografía ya computarizada, pues se ven todavía con el paciente con vida, pero generalmente son reportes de necropsias coactosas. La presencia de complejos inmunes, la necrosis tubular causan insuficiencia renal aguda. Y en los pulmones, entonces, ¿qué vamos a esperar? Si ya hablamos que cuando hay un aumento en la circulación sanguínea, también se va a producir anoxia, y la anoxia conlleva hipoxia, y la hipoxia a dificultad respiratoria. Entonces, cuando se recibe un paciente ya en este estado, porque están los pulmones comprometidos, se observa edema, congestión y cúmulo de pigmento, y se presenta el síndrome de insuficiencia pulmonar aguda, conocida como distrés respiratorio del adulto, donde el distrés respiratorio del adulto no debe el médico esperar ni un segundo, porque por estar perdiendo tiempo, hubo un jovencito en los años 90 que perdió la vida, en los años 80, perdón, que perdió la vida, y llegó con su diagnóstico en la mano. Fue referido a uno de los hospitales regionales más importantes del Cibao, y el jovencito murió porque se perdió tiempo pensando que era un distrés respiratorio del adulto por otra etiología, y era una malaria. Porque ahí se forma una membrana hialina alveolar, y obviamente es con lo que conlleva a un infiltrado monocular, lo que dice que ya el pulmón está bastante afectado y comprometido. Ya llegamos al tratamiento, y los tratamientos antimaláricos son muy variados. Todavía en República Dominicana se pueden estar usando las 4 y las 8 aminoquinoleínas, conocidas como acridinas. En los primeros estadios maláricos, pues dan buen resultado porque van a interrumpir la transmisión en la comunidad, y son conocidos con el nombre de los medicamentos tradicionales, como son la cloroquina, la crinacrina, la mepacrina, la metoquina y la floxacina, que no se usan mucho por sus efectos tóxicos, pero bajo vigilancia médica, estos son los principios activos que ayudan más rápido a eliminar, a disminuir la invasión del parásito en el ser humano. Las 4 aminoquinoleínas eliminan efectivamente las formas eritrocíticas, interfiriendo en los procesos metabólicos de los organismos involucrados. Las 2 más usadas son la cloroquina y la modiaquina, y no se queda nunca la primaquina aquí en República Dominicana. Las 8 aminoquinoleínas
atacan las formas hepáticas de los parásitos. De ahí que la primaquina está compuesta por 8 aminoquinoleínas, y ahí estamos hablando ya de la cura radical o de la cura completa de la malaria cuando se inicia el tratamiento con la combinación de la cloroquina con las 8 aminoquinoleínas. Solo se dispone comercialmente con el nombre de primaquina, porque realmente es la que se ha demostrado que conjuntamente con la cloroquina eliminan totalmente el parásito del organismo. La hidroximetilquinoleína son alcaloides derivados de la planta de la chinchona, que les hablé anteriormente, que constituye un antimalárico natural llamado quinina, de alta toxicidad y de efectos colaterales. De ahí que la hidroxicloroquina, que se mencionó tanto al principio como tratamiento efectivo para la COVID-19, yo inmediatamente mandé un artículo a un periódico digital para médicos para que mucho ojo, porque una de las complicaciones más graves es que antes de producir la muerte, produce ceguera permanente y daño y pequeños infartos en los principales órganos internos. De manera que ahí viene la parte del diagnóstico ya ahora muy usado de fallo multiorgánico. Y no recuerdan que fue que dieron un tóxico que está prohibido su uso si no es bajo control médico en pacientes ingresados. Y están las diamonopirimidas, las cuales actúan sobre la forma eritrocítica, potencializando la acción de otras drogas, como una de ellas es la pirimetamina, o sea que ayuda a potencializar el efecto de la pirimetamina. En general, la misma cloroquina se conocía antes con el nombre de Aralén, y ahora también existen otros productos, como yo no hago mucha clínica, que el Plamoquin también es conocido que tiene principio activo la cloroquina como nombre genérico. Ahí hay otros productos antimaláricos que ustedes lo van a conocer más adelante. Tendrán la oportunidad también de combinar algunos antimaláricos con antibióticos que dan un efecto excelente, como es la tetraciclina, la doxiciclina, la clindamicina, la aminociclina. Son de acción lenta, pero ayudan, asociado a los antimaláricos, a destruir rápidamente el plasmodium en los humanos. Aquí, gracias a Dios, todavía no se ha mostrado resistencia del parásito a las drogas que estamos usando. Por ejemplo, las biguanidas, que es el principio activo, o el nombre conocido de algunos medicamentos. Aquí el proguanil se puso muy de moda, porque el proguanil es una hidroxicloroquina y por eso le llaman también cloroproguanil, porque también los genéricos manejan muchos nombres diferentes, pero lo importante es que el médico sepa a qué se está teniendo si no maneja el caso de manera adecuada. Ya hablando de la epidemiología y prevención, en el 1995 se estimó que en los países americanos más de 248 millones de habitantes vivían en zona de riesgo para la transmisión de malaria. Ya eso cambió totalmente, porque ya cada día hay menos países con transmisión malárica, en donde 42 millones de habitantes pues se mantenían en alto riesgo. La tasa de morbilidad en tiempos de alta transmisión, donde era de más de 100.000 habitantes en relación a la población total de las Américas. Y el riesgo mayor de transmisión se registraban en Guyana, en Belice, en Colombia y en Brasil.
Es importante tomar en cuenta tanto al vector como al humano infectado, factores primarios como lo que se dan en esta isla Hispaniola, presenta características ecológicas necesarias para la prevalencia de la enfermedad y por eso siempre, tanto Haití como República Dominicana, tiene transmisión activa de la malaria. Hay que tomar en consideración para la epidemiología y la prevención una vigilancia epidemiológica como está instalada en este momento, con alta efectividad, donde un brote se detecta tempranamente y si no se maneja con participación de la comunidad, como yo les dije cuando ustedes dieron epidemiología y también parasitología, cuando cursaron esas dos asignaturas, que la participación, el involucramiento de la comunidad es importante para el control de la enfermedad, la quimioprofilaxis, el uso de mosquiteros impregnados con insecticidas, que está dando muy buenos resultados en el país, la construcción y modificación de las viviendas para que sean viviendas protegidas y no circule el mosquito con facilidad dentro de ellas, el ordenamiento del medio ambiente que conlleva mucha participación de la comunidad en el relleno sanitario de criaderos y en la eliminación de los mismos, el drenaje de los mismos, para que no se produzcan aguas superficiales con mucho tiempo y sean atractivos para el desarrollo del vector, el control químico, que es lo que se hace con los insecticidas, el control biológico que se produce con la siembra de peces albívoros, como es el pez guppy y el pez gambusia, las barreras biológicas son más bien todos aquellos mecanismos que nosotros usamos para protegernos, no con sustancias químicas, porque son biológicas, con la siembra de esos peces, que se dan las barreras biológicas, y obviamente lo que más garantiza el control, la eliminación y la erradicación de la malaria es que los humanos cambien de comportamiento y piensen en que el medio ambiente es parte de su vida. El Plasmodium vivax, voy a ser un poquito más rápida con lo mencionamos porque es el de lo que produce la forma de los inozoitos, que son la forma durmiente del parásito en el hígado, y obviamente contienen el antígeno del grupo Duffy, esa es la forma durmiente en su superficie celular, y produce el paludismo terciario benigno, mientras que el que vimos anteriormente, el falciparum, produce la terciaria maligna. Aquí los síntomas son muy similares al de la malaria producida por falciparum. Ahí estamos viendo que se habla de la diaforesis también. Y al igual que en el falciparum, la cefalea va a ser diferente a la cefalea que se produce por el dengue. Por eso estamos hablando de dolor de cabeza, dolor de garganta, sudoración constante, dolor de huesos y caída en un estado de malestar general. Cuando duelen los huesos, entonces ahí es donde tenemos que enfatizar en el diagnóstico diferencial con dengue y otras enfermedades y otras algovirosis. El periodo de incubación de la terciana benigna va de 5 a 15 días, pero la terciana maligna, recuerden que va hasta 14 a 15 días. Y el ataque agudo comienza en poco tiempo, pero puede repetir a las 48 horas, recordándole que la sintomatología puede comenzar a los 30 minutos de haber sido inyectado la forma esporozoíta, de los esporozoitos o esporozoíticas, que son las que se transmite a través de las glándulas salivales del mosquito. La reproducción, ya vimos, sus formas sexuadas que se producen en el individuo, igualito que el falciparum, con los trofozoitos inmaduros en forma de anillo. Y las formas sexuales sabemos que es la que se va a producir como gametogénesis, que son reconocidos por cuando la hembra queda fecundada por el macho.
La patogenia en el Plasmodium viva es que afecta predominantemente a los eritrocitos jóvenes y afecta al sistema nervioso igual que el Plasmodium falciparum. Sabemos ya el diagnóstico, los diferentes tipos de métodos usados, se habla del frotis, se habla de la gota gruesa, no voy a entrar en detalle porque ustedes van a tener esta exposición, de la PCR anidada, lo cual sabemos que lo que nos va a arrojar es la presencia del antígeno, igual que se está haciendo ahora con la PCR que se hace para diagnóstico de la COVID-19, y una ampliación selectiva de genoma completo, que ya eso conlleva un análisis más profundo a nivel de la ingeniería genética para determinar, en caso de usarse, detectar por PCR una especie de Plasmodium para amplificar el genoma completo del parásito. Son estudios que se hacen más bien a nivel de laboratorio en investigaciones. ¿Qué vamos a hablar del tratamiento de la malaria? ¿Cuándo vamos a estar hablando de una malaria intrahospitalaria, o sea, que requiere de hospitalización? Esto se va a dar cuando la persona presente síntomas ya más graves que lo que se presenta en los primeros estadios de la enfermedad, que lo podemos tratar de manera ambulatoria, sin perder el horizonte del riesgo mayor que representa para personas que tienen comorbilidades. De manera que el tratamiento principal debe comenzarse con cloroquina hasta que se tenga el diagnóstico definitivo, porque la cloroquina es gametocitocida y va a matar a los gametos, y el mosquito, cuando chupe a la persona infectada, al individuo infectado, le succione su sangre, no va a extraer los gametocitos que después se van a reproducir dentro del mosquito. Como es gametocitocida, se recurre a la cloroquina principalmente para cortar la transmisión que produce el mosquito al hombre sano. O sea, que es lo primero que tenemos que echarle mano cuando sospechamos de un individuo con malaria. Las combinaciones, como les decía ahorita, pues ya ayudan a hacer la cura radical. La tobacuona y el proguanil son muy usados en pacientes inmunodeprimidos por las comorbilidades. De manera que todos estos tratamientos han sido más que comprobados, su efectividad y su sensibilidad del Plasmodium hacia estos medicamentos. La malaria causa, ya los dije, entre 400 y 900 millones de casos, y de casos de fiebre a determinar, y aproximadamente entre 2 a 3 millones de defunciones año tras año. Y antes se decía que cada segundo fallecía una persona por malaria. Ya eso cambió. Ya ahora se está hablando de mucho control y de erradicación en muchas regiones tropicales y subtropicales. Antes se hablaba de 91 países que permanecían con transmisión. Ya eso se ha reducido de manera significativa. Ahí está cómo se previene la malaria: siempre alerta, siempre sano. El mosquito zancudo transmisión se reproduce en charcos, en acequias, en pantanos, en arrozales y en conchas que se dejan a la intemperie. De manera que no tenemos que estar buscando al mosquito anófeles en tanques con agua almacenadas para el uso diario. A el que le gusta es a la Aedes aegypti. Protegiendo las puertas y ventanas con screening o mallas, pues también es un control para que este mosquito no penetre a la vivienda, pese a que es un mosquito que le gusta picar más fuera de la vivienda que dentro de la vivienda. O sea, es más exofílico que endofílico. Utilizar mosquitero para dormir, no importa la edad, desde los niños hasta los adultos tenemos que usar mosquitero. Hay que secar y drenar los charcos y eliminar la maleza
cerca de los hogares, porque ahí es donde se reproduce el anófeno. Y alerta con los síntomas: fiebre con escalofrío y tiritando, que la persona tirite antes de entrar en convulsión, sudoración, cefalea y dolores generalizados de músculos y articulaciones. Y otros síntomas que pueden aparecer son el vómito y la diarrea, no con tanta frecuencia, pero sí aparecen. Ya hablamos bastante de la patogenia. Esto es más bien como un recordatorio de que estos parásitos invaden los eritrocitos y se reproducen, causan lisis. Todas las especies del Plasmodium afectan al hombre y dañan las fórmulas sanguíneas llamadas eritrocitos. Los parásitos infectan los glóbulos rojos jóvenes o reticulocitos, lo cual hace que la parasitemia sea menor. Su periodo de incubación va a variar entre 5 y 15 días, variando el tiempo en unas que otras especies. Estas infecciones son consideradas en general de tipo benigno y casi nunca causan la muerte cuando lo tratamos a tiempo. De ahí que otras medidas de prevención y control, esa búsqueda en tanque, pues ya es que se hace en búsqueda integrada para poder identificar otras especies y descartar que en un momento desarrollado el Plasmodium, el anófele, pueda querer estarse desarrollando en tanques y en recipientes que quedan a la intemperie. Y los otros tipos de control con químicos, o control biológico y control físico, que es el que hacemos con mosquiteros. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado a ser su expositora principal. Recuerde que tengo mucha confianza en ustedes como futuros médicos y que a ustedes no se les escapará jamás hacer un diagnóstico de malaria o paludismo, no importa cómo le llamemos, porque eso hace que cada día el médico dominicano esté más pendiente a que la salud de la población sea lo primero. Trabajemos por la salutogénesis y no por la patogénesis, que eso es lo que garantiza el que en un momento determinado el país se convierta en un país desarrollado y no en vías de desarrollo. Muchas gracias.